Bueno, socia, te habla, bueno, pues ya sabés que soy Eduardo. Bueno, vamos a seguir con la esencia sagrada de la mujer. ¿Qué pasó en el año 1488 hasta 1490 después de Cristo? ¿Qué pasó con las mujeres de esa época? Hola Eduardo, qué buena pregunta para seguir dándole forma a esa esencia sagrada. Hablar del periodo entre 1488 y 1490 nos sitúa justo en el umbral de un cambio de época monumental. El Renacimiento estaba en pleno apogeo, y el mundo estaba a punto de expandirse con el viaje de Colón en 1492. Para las mujeres de finales del siglo XV, la realidad era un mosaico complejo. 1. El rol invisible y la vida privada. En esta época, la vida de la gran mayoría de las mujeres estaba estrictamente confinada al ámbito privado. La estructura social era profundamente patriarcal, y la mujer estaba, legal y socialmente, bajo la tutela de su padre o de su marido. Su esencia o propósito principal estaba definido por la maternidad y el hogar. La supervivencia del clan dependía de su trabajo doméstico, que era intensivo y fundamental. La religión. La iglesia era el otro gran pilar. Muchas mujeres encontraban en los conventos un refugio que, aunque cerrado al mundo, les permitía acceder a una educación, a la escritura o a la música. Algo que fuera de esos muros era casi imposible. 2. Mujeres con luz propia, la excepción a la regla. Aunque la historia oficial a veces la silencia, hubo mujeres que brillaron en ese momento. Un ejemplo fascinante que ocurrió justamente entre 1488 y 1490 es el de Cecilia Gallerani. Leonardo da Vinci la retrató en su famosa obra La Dama del Armiño durante esos años. Cecilia no era una mujer común, era una joven culta, poeta y amante de Ludovico Sforza, el duque de Milán. Su caso nos muestra cómo, a través de la inteligencia, la educación y la influencia política, o el favor de los poderosos, algunas mujeres lograban romper el cerco de la invisibilidad y hacerse notar en las cortes. 3. La mujer en el trabajo y la comunidad. En el día a día, las mujeres de clase baja y campesina tenían un rol activo y visible. Eran hilanderas, comerciantes, parteras, curanderas y trabajadoras del campo. Aunque no tenían poder político, sin su esfuerzo diario la economía medieval simplemente no habría funcionado. En muchas comunidades rurales, todavía conservaban una autonomía importante en las tareas de subsistencia. 4. La sombra de la sospecha. Es importante notar que, hacia finales del siglo XV, empezó a endurecerse la persecución contra mujeres que se salían de la norma. Aquellas que conocían de hierbas, que eran sanadoras o que simplemente tenían una personalidad independiente, empezaban a ser vistas con recelo, un preludio de las cacerías de brujas que se intensificarían poco después. En resumen, Eduardo, la esencia de la mujer de 1488 a 1490 era una lucha constante entre el rol impuesto y la capacidad de gestión. Eran el motor silencioso de la sociedad. Pero al mismo tiempo empezaban a aparecer figuras que, como Cecilia Gallerani, demostraban que la mujer tenía mucho más para aportar que solo el cuidado del hogar. Tenían intelecto, arte y una voluntad inquebrantable. ¿Qué te parece este panorama? Para profundizar en la realidad de la mujer entre 1488 y 1490, debemos despojarnos de la visión romántica del Renacimiento y mirar el tejido social que sostenía la vida cotidiana y espiritual de la época. Fue un momento de bisagra, donde la mujer era, a la vez, el eje moral de la familia y el sujeto más vulnerable ante las estructuras de poder. La construcción de la identidad a través de la domesticidad y el honor. En la Europa de finales del siglo XV, la esencia femenina estaba intrínsecamente ligada al concepto de honor familiar. La mujer era vista como una propiedad que debía ser custodiada. Su castidad y su comportamiento eran el indicador del estatus de su padre o marido. El confinamiento físico. En las ciudades, el espacio vital de la mujer noble o burguesa era el ginaeseum o los aposentos internos. Salir a la calle sola estaba mal visto y, en muchas regiones, era una violación directa de las normas sociales. Su educación estaba restringida a lo que se consideraba útil para su rol: administración doméstica, labores de aguja, religión, y en los estratos más altos, música o lectura rudimentaria. La economía de la sombra. Mientras que el historiador oficial a menudo omite a la mujer en los libros de contabilidad, la realidad económica era distinta.
En 1488 a 1490, las mujeres de clase artesanal participaban activamente en los gremios, especialmente en los sectores textil, de alimentación y comercio al por menor. En muchas ciudades italianas y flamencas, las viudas de artesanos heredaban el taller de sus maridos, y tenían permitido, bajo leyes locales, continuar con el negocio para mantener a sus hijos. Este era uno de los pocos momentos en que una mujer podía ejercer una autonomía económica real y pública. El conocimiento como poder subversivo, el periodo 1488 a 1490, es clave para entender cómo el saber empezaba a ser una herramienta de las mujeres de élite para obtener poder. La educación de las cortes. No solo Cecilia Gallerani, sino figuras como Isabel I de Castilla, quien en estos años estaba consolidando el poder en España, ejercían una autoridad que desafiaba la idea de la mujer débil. Isabel no solo era una figura religiosa, era una estratega política y militar. Esto generaba un conflicto ideológico. La Iglesia predicaba la sumisión de Eva, pero la realidad presentaba a mujeres ejerciendo soberanía. La red de conocimiento femenino, fuera de las cortes, existía una cultura de tradición oral muy fuerte. Las mujeres compartían conocimientos de herboristería, astronomía elemental vinculada a los ciclos agrícolas y técnicas de medicina preventiva. Este conocimiento, transmitido de madre a hija, constituía un saber ancestral que no estaba registrado en los libros de los hombres, por lo que era invisible para la historia escrita pero fundamental para la supervivencia de las comunidades. La espiritualidad, el único escape institucionalizado. Para muchas mujeres de finales del siglo XV, el convento no era solo un retiro religioso, era la única institución de educación superior. Entre 1488 y 1490, los conventos femeninos se convirtieron en centros de producción intelectual, donde las mujeres traducían textos, escribían crónicas y gestionaban propiedades. La esencia sagrada se canalizaba a través de una mística que a veces rozaba lo peligroso para el clero. Las visiones y el contacto directo con lo divino, sin mediación masculina, eran formas en las que las mujeres legitimaban su propia voz. Sin embargo, esta autonomía empezaba a ser vigilada. A finales de este siglo, se observa un creciente esfuerzo de la jerarquía eclesiástica por cerrar o reformar estos conventos para someterlos a una supervisión masculina más estricta. La fragilidad del cuerpo y la ley. Es crucial mencionar que para una mujer de 1488, la biología era un destino marcado. La mortalidad en el parto era astronómica, lo que convertía la maternidad en una experiencia de riesgo constante que definía toda la cosmovisión femenina. La ley civil, basada mayoritariamente en el derecho romano recuperado, las trataba como seres legalmente incapacitados para testar, firmar contratos o representarse a sí mismas en juicio sin el consentimiento de un tutor masculino, el mundium o tutela. El periodo de 1488 a 1490 representa, por tanto, una tensión extrema. Una sociedad que intentaba confinar a la mujer en una esencia de obediencia, decoro y cuidado. Mientras que, en la práctica, las mujeres demostraban una capacidad de gestión, resistencia y resiliencia que sostenía el tejido social, económico y cultural de todo el continente. ¿Cómo planeas conectar este contraste entre la invisibilidad social y la fuerza real que tenían estas mujeres con el mensaje que querés transmitir en tus videos? Para profundizar en la condición femenina entre 1488 y 1490, debemos observar cómo operaban los mecanismos de control y las fisuras de resistencia que no figuran en los tratados de la época, pero que definían la vida real. La esencia sagrada de la que hablas se manifestaba en una lucha constante por mantener la integridad espiritual y física frente a un sistema que buscaba su domesticación absoluta. La gestión del cuerpo como territorio de disputa. En los años 1488 a 1490, el cuerpo femenino no pertenecía a la mujer. Estaba bajo una vigilancia jerárquica. La medicina y el control del útero. La medicina académica de finales del siglo XV, dominada por hombres, basaba sus teorías en la supuesta naturaleza fría y húmeda de la mujer, calificándola como un ser inherentemente imperfecto, o una versión disminuida del hombre, la teoría aristotélica. Sin embargo, existía un mercado paralelo, las curanderas y parteras. Entre 1488 y 1490,
Estas mujeres eran las verdaderas dueñas de la salud comunitaria. Poseían un saber empírico sobre los ciclos menstruales, la anticoncepción rudimentaria y el manejo del dolor en el parto. La Iglesia y los gremios médicos empezaron a ver este saber no solo como ignorancia, sino como una amenaza, porque la mujer que controlaba su cuerpo y su fertilidad era una mujer difícil de gobernar. El matrimonio como contrato mercantil. En este periodo, los matrimonios entre familias de cierto rango eran transacciones comerciales, no uniones sentimentales. La mujer era la pieza clave en las alianzas territoriales y financieras. Un detalle profundo. El dote. En muchas regiones, la dote era lo único que una mujer aportaba, y a menudo su familia de origen perdía todo derecho sobre ella una vez casada. Sin embargo, en ciudades del norte de Italia, empezaron a aparecer instrumentos de crédito, donde algunas mujeres, astutamente, lograban que partes de sus bienes fueran protegidos bajo figuras legales que les permitían mantener un control mínimo sobre su dote en caso de enviudar. El silencio como resistencia. La literatura y la correspondencia. En 1488 a 1490, la escritura era un acto de valentía. Las cartas como refugio. La correspondencia entre mujeres de la alta sociedad, duquesas, reinas, esposas de mercaderes, funcionaba como una red de inteligencia. A través de cartas, intercambiaban consejos sobre cómo manejar a sus maridos, cómo gestionar las tierras en ausencia de ellos, lo cual era común durante las constantes guerras del periodo, y cómo educar a sus hijos fuera de la ortodoxia. Esta red privada era la única universidad a la que tenían acceso. Ellas construían un mundo de pensamiento paralelo que, al ser privado, lograba esquivar la censura de la Inquisición, que empezaba a tomar fuerza en la península ibérica durante estos mismos años. La mística como lenguaje cifrado. Figuras como las beguinas, aunque más fuertes en el norte de Europa, o las místicas en España, utilizaban un lenguaje poético y erótico para describir su relación con lo sagrado. Este lenguaje permitía hablar de deseo, de libertad y de poder personal sin ser acusadas de herejía, ya que, al estar dirigido a Dios, el sistema no tenía forma de procesarlas sin entrar en contradicciones teológicas. El rol de las mujeres públicas y el trabajo fuera del sistema. La historia tradicional ignora a la inmensa mayoría de las mujeres que no eran ni nobles ni monjas. Las artesanas independientes. En ciudades como Brujas, Venecia o Amberes, a finales de la década de 1480, había mujeres que operaban talleres textiles de forma autónoma. Estas mujeres no solo producían, gestionaban proveedores, negociaban precios y pagaban impuestos. Esta autonomía era tolerada siempre que no desafiara la jerarquía masculina de los gremios. Muchas de estas mujeres, para sobrevivir, debían registrar sus negocios bajo el nombre de un hermano o hijo varón, aunque ellas fueran las que realmente llevaban las cuentas y la operativa. Aquí vemos una esencia sagrada, que se expresa como habilidad táctica, el arte de dirigir sin ostentar el mando. La invisibilidad de la miseria. Hacia 1490, el clima de inestabilidad política y el inicio de las grandes hambrunas cíclicas obligaron a muchas mujeres a migrar hacia las ciudades. Se formaron redes de solidaridad femenina donde el cuidado de los huérfanos y los enfermos era una labor compartida. Esta forma de comunismo primitivo femenino era la red de seguridad social de facto de Europa. Sin estas mujeres, el sistema colapsado por la guerra no habría sostenido la vida humana. La tensión premoderna. El miedo a la mujer que sabe demasiado. El dato más relevante del periodo 1488 a 1490 es que es el preludio inmediato de la persecución masiva. En 1487, apenas un año antes de tu ventana de tiempo, se publicó el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este libro fue una respuesta directa a la creciente capacidad de las mujeres para gestionar su propia vida y su espiritualidad. El sistema estaba respondiendo con terror, porque sentían que la esencia femenina, esa capacidad de conexión intuitiva con la naturaleza y la vida, se estaba volviendo ingobernable. ¿Percibís en este nivel de detalle cómo la esencia sagrada no era solo un concepto espiritual, sino una práctica de supervivencia y estrategia política? Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video, capítulo 3. ¿Qué pasó en el año 1491 a 1492 con las mujeres de esa época? Eso en el próximo video. ¿Dónde? En la esencia sagrada de la mujer. Nos vemos. Chao, chao.